Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. La cuenta regresiva ha comenzado. Solo quedan 6 días para que, según algunos intérpretes, las profecías mayas se cumplan. ¿Verdad o mito? Los mayas eran mucho más precisos de alguna manera que el calendario moderno que empleamos hoy en día. Y eso es una cuestión que nos debe preocupar. Lo mejor es abrirnos a lo que viene. ¿Qué nos depara el destino cuando el calendario marque 21 de diciembre de 2012? Catástrofes, plagas, guerras, hambre, muerte, el fin del mundo. La posibilidad de que un meteoro o algo grande choque con la Tierra. A todos los países les va a tocar de una manera o de otra. ¿Cuándo habíamos visto tantos problemas, inundaciones en países que jamás sucedía esto? Pero, ¿acaso no se trata solo de historias fatalistas que por siglos han atemorizado al mundo al haber sido descifradas equivocadamente? Lo único que tienen sentido es decir que las grandes transformaciones ya vienen ocurriendo. Hay muchas tonterías que se difunden por internet, yo diría más que tonterías, estupideces. Algunos arqueólogos aseguran que las 7 profecías mayas anuncian un cambio radical en el planeta. Una nueva era que comenzará el 21 de diciembre de 2012 y que marcará la transformación del mundo, tal como hoy lo conocemos. Yo lo veo, yo personalmente, como un cambio de conciencia. Veo que hay un llamado a la conciencia universal. De acuerdo con investigadores, arqueólogos y astrólogos, las llamadas profecías del 2012 anuncian calamidades apocalípticas y el fin de la humanidad. Pero ¿realmente es el 21 de diciembre de 2012 el fin de los tiempos? ¿Son ciertas las premoniciones escritas hace miles de años por los mayas? ¿Tienen credibilidad las proyecciones astrológicas? ¿Estamos realmente a solo unos días de que desaparezca la vida en el planeta Tierra? ¿Con cuánta precisión han sido interpretados los mensajes dejados por los antiguos pueblos? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Profecías 2012. ¿El fin del mundo está cerca? Bienvenidos. Desde el comienzo de la humanidad, eventos de origen natural, político y religioso han acompañado y amenazado la existencia del hombre en el planeta Tierra. Pero, ¿es verdad o solo mito que muchos de ellos fueron anunciados con siglos de antelación por los antiguos sabios, profetas y adivinos? De no ser cierto, en algunos casos las coincidencias resultan asombrosas. Las sagradas escrituras elaboradas hace más de 2 siglos por seguidores de Jesucristo han intentado convencer al ser humano de que la llegada del apocalipsis al planeta Tierra es inminente. Las inundaciones, el calentamiento global, el efecto invernadero, los tsunamis, los terremotos y otras catástrofes naturales que han dejado a su paso devastación, hambruna y muerte, son advertencias escritas en el Evangelio de Lucas hace más de 2 siglos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del derramamiento del mar y de las olas. Las potencias de los cielos serán corrompidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas,
21, 25, 26 y 27. En las profecías bíblicas se describe también la llegada del Apocalipsis y el Anticristo. Por lo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y dirán señales y prodigios, de tal manera que dirán, si fuese posible, ahora nos escogimos. La identidad del Anticristo se ha atribuido a diversos líderes que históricamente han seducido al mundo con su magnetismo, ideas o filosofías. Engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Una interpretación del Apocalipsis ubica a Nerón, emperador romano, como uno de los primeros anticristos aludidos por la Biblia. Su gran poderío y persecución hacia los primeros cristianos lo hizo un enemigo de la raza humana. 2 siglos después, José Stalin, dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética, y a quien se le han atribuido millones de muertes, desplazó al antiguo líder romano como la encarnación del mal. Pero es Adolfo Hitler, el carismático líder político que empujó al mundo a la Segunda Guerra Mundial y ordenó el holocausto de miles de judíos, a quien teólogos e intérpretes de las Sagradas Escrituras identifican como el Anticristo. Hitler también fue aludido en las profecías hechas en el siglo XVII por el francés Michel de Nostradamus, quien lo describió como el hombre que a través del diálogo lograría conquistar a las naciones. En su vaticinio, Nostradamus describe a Hitler con el nombre de Hister. Las predicciones de Nostradamus han atemorizado desde hace más de 300 años a la humanidad debido a su precisión. Editadas originalmente como poemas entre 1555 y 1558 en su obra, Las verdaderas profecías, Nostradamus también pronosticó la muerte del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ocurrida el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. El gran hombre cae por un relámpago de día, un mal predicho por el postulante. El postulante podría haber sido la parapsicóloga Jean Dixon, quien anunció públicamente el asesinato del presidente John F. Kennedy. Asombrosamente, Nostradamus también predijo la caída de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Desde los 45 grados el cielo arderá, y el fuego que descienda de él se aproximará a la gran ciudad nueva. En un instante, se alzará una gran llamarada que nos someterá a la prueba extrema. 2 grandes rocas rodarán una sobre la otra, como si fueran un molino, y los ríos se volverán rojos. En su momento, Nostradamus describió que a la muerte de un papa, llegaría un líder negro a la Iglesia Católica. Y justamente, tras la muerte del pontífice Juan Pablo II, ocurrida el 2 de abril de 2005, sucedió la elección de Barack Obama, el primer presidente de raza negra en los Estados Unidos y fiel católico. La interpretación de esta profecía coincide con la del Apocalipsis bíblico, uno de cuyos versículos asegura que el Anticristo llegará al poder a nivel mundial en medio de una euforia generalizada por haber salvado, temporalmente, al mundo de profundas crisis económicas, militares y políticas. Pero, ¿cómo saber si las calamidades vividas en los últimos tiempos son realmente los vaticinios que supuestos profetas lanzaron hace siglos? En las profecías de Nostradamus y de Malaquías está comprobado que son hasta cierto punto un fraude, porque ni siquiera hacen una profecía clara de lo que va a suceder. Pero son quizás las 3 apariciones de la Virgen de Fátima las que más han impactado al mundo. En sus predicciones sobre el fin de los tiempos, la Virgen de Fátima, aparecida a 3 niños pastorcitos de Ajustrel, Portugal, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, el 13 de mayo de 1917, reveló las consecuencias del desapego de la humanidad a Dios. Los únicos niños que lo vieron fueron 3, y ellos dicen que dijo eso. Ok, pero vamos a dejar lo que sí lo veo. La interpretación que le han dado es lo que no sirve. Dice, es que Dios se abrirá el cielo y vendrá una gran nube y se desaparecerá la humanidad. Ay, por favor. Pero no lo dijo así, ni quería decir eso, seguramente. Ahora, esa es la interpretación de 3 niños que estuvieron ahí. De acuerdo a los creyentes de la Virgen, un tercer secreto aún no ha sido completamente revelado, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro. Se ha hablado de una probable guerra nuclear, el asesinato de un papa, un pontífice que será un impostor
e incluso la fecha en que el mundo se acabará. El 13 de mayo de 2000, 83 años después de la primera aparición de la Virgen de Fátima, el Papa Juan Pablo II ordenó la liberación de parte del tercer secreto. Entonces, se relacionó con un impactante suceso ocurrido al pontífice 19 años atrás. El 13 de mayo de 1981, misma fecha en que ocurrió la primera aparición de la Virgen de Fátima, el Papa Juan Pablo II estuvo a punto de ser asesinado por el turco Mehmet Ali Agca, mientras realizaba uno de sus acostumbrados recorridos en un auto descubierto por la Plaza de San Pablo, en Italia. El Papa fue baleado, aunque una de las balas que pudo ser mortal dio contra una medalla de la Virgen de Fátima que el pontífice llevaba colgada en el pecho, salvándole la vida. Juan Pablo II atribuyó a la santa uno más de sus milagros. Los 3 secretos ya se revelaron, se hicieron públicos en la página del Vaticano, los dio a conocer el Papa Juan Pablo II antes de morir, y se refieren a la conversión de Rusia, algo positivo, se refieren al fin de la guerra mundial, algo positivo, y se refieren a algo que la Iglesia va a padecer, un tiempo de persecución, un tiempo en que la Iglesia va a ser perseguida por distintos grupos, va a haber sacerdotes que mueran asesinados, va a haber grupos religiosos que mueran lamentablemente, como sucedió en estos días, los 500 cristianos que murieron ejecutados por musulmanes. Esa es la profecía. Casi en su totalidad, las profecías de clarividentes y adivinos a través de los siglos han tenido algo en común. Coinciden en que el mundo enfrentará desolación, devastación y terribles catástrofes naturales. El cine ha capitalizado en buena medida las creencias en aquellas profecías apocalípticas que apuntan a que una debacle natural, una plaga o un inesperado fenómeno astronómico podría destruir al planeta. ¿Ciencia ficción o realidad? En Armagedón, película filmada en 1998 por el cineasta Michael Bay y protagonizada por Bruce Willis y Billy Bob Thornton, la destrucción del planeta Tierra es inminente a causa del impacto de un asteroide. Pero el sacrificio del perforador de rocas, Harry Stamper, logra que el mundo sobreviva, lo que no podría ocurrir en la realidad. Armagedón, por cierto, es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia dentro del libro Apocalipsis, capítulo 16. Según los estudiosos, Armagedón es el sitio donde tendrá lugar el fin de los tiempos, la batalla final y culminante del bien contra el mal. Pero los vaticinios que en los últimos años han causado mayor preocupación y temor en el mundo son los realizados por los mayas hace varios siglos. 7 profecías que hablan del nacimiento del sexto sol, que comenzará el 21 de diciembre de 2012. Se asegura que en sus calendarios, los mayas precisaron cambios impactantes para la humanidad. Los mayas precisaron hace siglos que un año abarcaba 365.2420 días. El actual abarca 365.2425. Gracias a la tecnología actual se ha probado que la duración real es de 365.2420 días. De acuerdo a algunos estudiosos, la primera profecía maya revela que a partir de 1999 restaban 13 años para que la humanidad lograra un radical cambio de conciencia que la desviaría de la destrucción. Se asegura también que el hombre debería elegir entre el odio y el materialismo y desaparecer como especie pensante o evolucionar hacia una integración armónica con todo el universo. ¿Se apegan a la verdad semejantes interpretaciones del pensamiento maya? Y si la respuesta es sí, ¿qué pasará en tanto que la humanidad no atienda sus advertencias? Desde hace varios años, rumores sobre la posible destrucción del planeta Tierra y el consecuente fin de los seres vivos han asegurado que el próximo viernes 21 de diciembre de 2012, fecha de nuestro calendario gregoriano, que coincide con el término del ciclo de uno de los 4 calendarios mayas, llamado la cuenta larga, o Catum, tendrá lugar el solsticio de invierno que provocará el fin del mundo.
Los Katum son periodos de 20 años que son cíclicos, en su naturaleza cíclica. Entonces, el Katum número 4, que comenzó en 1993 y termina en el solsticio del 2012, predice tiempos de grandes cambios. Esta fecha, al parecer, la han logrado equiparar con una fecha del año 3114 a.C. Ahora se cree oficialmente que esa es la fecha. Entonces, corriendo la fecha desde esa época hasta nuestra época actual, termina en 2012. Referían 1999, con un año medular, con un año en el que iba a haber las primeras señales del Sol, que realmente hubo, ¿verdad? Hubo un eclipse solar muy importante. A partir de este día, de este año, tienen 13 años para transformarse, para cambiar de toda esta destrucción que llevan con este mundo de materialismo, con este mundo de destrucción y de poder, y que se han dado cuenta que no los va a llevar a nada, para cambiar. Si tú haces la suma, 1999 más 13, que es un número kármico en numerología, pero además es un número de transformación, nos trae 2012. Este ciclo corresponde a la primera de las 7 profecías en las que, según los mayas, el mundo del odio y el materialismo entre la humanidad terminará. Hay muchas cosas que van a suceder en el 2012 alrededor del solsticio de invierno. Desde un punto de vista astronómico, que es en lo que se basa el calendario maya, nuestro Sol va a entrar en una conjunción con el centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Y en el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, tenemos un gran hoyo negro con una fuerza de gravedad muy poderosa. Y al mismo tiempo, el Sol está atravesando sus propios cambios. Lo que dicen los textos en relación a lo que dice Malcolm de las 7 profecías mayas no tiene nada que ver, salvo la primera, que en el 2012 se cierran grandes ciclos y que hay grandes cambios. Pero fuera de ahí, las otras 6 que hablan del acercamiento de un cometa, que hablan de la transformación de conciencia del ser humano y que nos hablan de catástrofes, en realidad son generalidades que no tienen ninguna bases. Pero, ¿acaso es completamente remoto que la Tierra pueda ser impactada por un meteoro? Desde 1995, cuando chocó el cometa Schumacher-Levy con Júpiter, se vio que no era remoto que una piedra pudiera chocar con la Tierra. Después, por esa época también se descubrió el famoso cráter de Chicxulub, en donde se vio que ya había chocado una gran piedra con la Tierra y que esto posiblemente fue la causa de la extinción de los dinosaurios. Fue el asteroide que cayó hace 65 millones de años en la Tierra y que arrasó con todos los dinosaurios. Esto ha llevado a los astrónomos a pensar que puede darse la posibilidad de que un meteoro o algo grande choque con la Tierra. Hasta ahora, desde el punto de vista astronómico, no se sabe alguno que el 2012 vaya a chocar con la Tierra. Entonces no podría predecirse hasta este momento el itinerario de una piedra que venga hacia aquí. Esto no quiere decir que en un mes o 2 meses o en un año la descubran. Hay una probabilidad. Han sido estas interpretaciones apocalípticas las que desde hace tiempo causan inquietud, temor y preocupación entre la gente. La realidad es que esto, pues simplemente representa el fin de ese particular calendario, de ese particular ciclo de cálculo. A los mayas se les termina el calendario en el 2012, mas no es que se termine el mundo en el 2012. El sentido que se le dio era el fin de una etapa y el inicio de otra, pero esto no implica que se acabe el mundo o que se realizan los cataclismos o que tienen lugar en la Tierra una serie de cambios importantes, salvo los que hemos estado viviendo en los últimos 50 años, que es una aceleración de transformaciones que tienen en la Tierra lugar en ciclos cósmicos. Pero a diferencia de décadas pasadas, los drásticos cambios climáticos y económicos del planeta, así como la ambición y explotación desmedida de recursos naturales, son evidentes y han sido atribuidos a la 4ª profecía maya, en el que se adelanta el incremento de temperaturas debido a la conducta antiecológica del hombre y a una mayor actividad solar. Cada vez que se cumplen estos grandes ciclos,
es cuando tienen lugar grandes transformaciones en el planeta. Una de ellas son las grandes glaciaciones y las pequeñas glaciaciones, que justamente hacia allá vamos. El panel del estudio del cambio climático ya está hablando de que estamos hablando en una preglaciación. Estamos ante grandes transformaciones que la Tierra cumple y que tienen lugar cada 12.000 años. El calentamiento está generando y va a generar más sismos, va a generar deshielos. Todo esto pues es un descontrol terrible. Lo que realmente ellos creen en el 2012 o predicen que va a pasar es que ese rayo que vamos a decir que va a ocasionar del universo hacia el Sol un calentamiento o sobrecalentamiento, lo que va a generar es que al salir de su órbita la Tierra, en automático, pues bueno, va a haber situaciones pues sobrenaturales. Lo único que tienen sentido es decir que las grandes transformaciones ya vienen ocurriendo. Podemos ver los picos de calor y los picos de fríos que se están incrementando. Lo que es atemorizante sobre la predicción maya es que el calendario maya por sí mismo es un instrumento de tiempo y espacio que mide cuánto le toma a la Tierra dar la vuelta alrededor del Sol. Se habla de que va a haber sequías muy fuertes. Con el calendario maya se puede profetizar. ¿Por qué? Porque son estadísticas, y yo he encontrado que desde el temblor de 85, el tsunami, las inundaciones, lo de Nueva Orleans, las inundaciones que hubo aquí en la Huasteca, y también lo de Tabasco, y profeticé por estas estadísticas que iba a haber el temblor que hubo en Italia, ¿no? Lo que va a pasar, está pasando ya, porque no va a pasar todo de un momento a otro. Los mayas eran mucho más precisos de alguna manera que el calendario moderno que empleamos hoy en día. Y eso es una cuestión que nos debe preocupar. De que el hombre está entrando en un lugar muy oscuro dentro de la historia. Vemos la economía global, como la corrupción y la avaricia en los bancos y todo está creando problemas. Los poderes no nos quieren dejar, los poderes, la gente que está en el poder quiere seguir utilizando petróleo. Pues tenemos que ir hacia el lado de la luz y alejarnos de las fuerzas oscuras. Y creo que es lo que el calendario maya tenía en mente cuando predijeron el fin de nuestros tiempos en el año 2012. De acuerdo a su lectura del cosmos, los mayas predijeron que la gente complementaría la sagrada misión de la purificación de la Tierra, entrando en una nueva civilización. Su experiencia era larga, entonces es muy posible que sí tenga que ver el ciclo con algún cambio esencial que tenga que hacer el ser humano. No hay respuestas que vienen del cielo para mejorar ni para salvar a nadie, sino más bien la autoconciencia que nos dota de responsabilidad para asumir estos momentos de transformación climática que tienen lugar en la Tierra. Todos estamos siendo testigos de que hay alteraciones en los cambios electromagnéticos, alteraciones en los sistemas de lluvia, alteraciones en las placas tectónicas, y todo esto va a tener mayor intensidad conforme vayan pasando los años. Independientemente si sea el 2012 o el 21 de diciembre, si seguimos este paso, vamos a destruir la Tierra, eso es obvio, ¿verdad? Y de que puede haber una depuración también. Y es que para el año 2050 existirán 50.000 millones de seres humanos en el planeta. ¿Cómo sobrevivirán si continúa la sobreexplotación de los recursos de la Tierra? Los mismos números te apabullan, 50.000 millones de seres humanos, y te dicen además que posiblemente para esa época haya unos 4 o 5 grados más de temperatura y una serie de problemas. Pues entonces eso ya no son predicciones ni fantasías, ni tampoco profecías de Nostradamus. Esa es la realidad que estamos viviendo. El problema es cuando por aras de la desinformación y por los gurús, falsos profetas, queriendo aprovecharse de estas actividades, pues malinformar a las personas diciendo que necesitan un credo, necesitan una creencia o necesitan creer en algo para salvarse. No necesitamos salvarnos de nada. La Tierra está en constante cambio y transformación, y por lo tanto siempre ha habido este tipo de actividades. No hay que creer todo lo que nada más dicen los mayas dijeron y los mayas dicen.
Alrededor de esto se ha creado comercialismo, amarillismo, del que debemos de tener cuidado, ¿no? Don Yeomans, director de la Oficina del Programa de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, niega que un meteoro o planeta esté acercándose a la Tierra. Afirma que los astrónomos que exploran el cielo día a día no han visto nada y tampoco se han hecho evidentes los efectos gravitacionales provocados por el supuesto acercamiento. De acuerdo a las profecías de nuestros antepasados, a partir del año 2010 se producirían cambios radicales en el planeta Tierra como consecuencia de la devastación forestal, la sobreexplotación de las riquezas naturales, los conflictos bélicos y el movimiento que en su eje ha sufrido nuestro planeta. A pesar de los incrédulos, las evidencias son impresionantes. Gélidas temperaturas al norte de Europa, América y África debido al deshielo de los polos. Altas temperaturas solares, daños en la capa de ozono, tsunamis e inundaciones. ¿Estamos en la antesala de un cataclismo mundial? Hay algunos cambios en el eje de la Tierra y esto, bueno, pues hace que los climas sean muy diferentes y también de muchos extremos, mucho frío o mucho calor. Hay un deshielo muy importante en los glaciares, está cambiando, como dijimos, el polo. Las epidemias han sido profetizadas a lo largo de todos los tiempos y asumidas por muchos como un castigo divino. La era moderna no es la excepción. En 2009, el virus de la influenza AH1N1 se propagó por los 4 continentes sin que existiera una vacuna para combatirlo. La noticia provocó pánico mundial. Siempre se habló de eso, que las posiciones planetarias estimulan y promueven las epidemias, todo lo que nos pasa aquí en la Tierra. El México antiguo enfrentó numerosas epidemias como el catarro pestilencial, tétanos, viruela, disentería, el minitiasis, sarampión, la fiebre hemorrágica, la fiebre amarilla, el paludismo, las paperas, el tabardillo y el cólera, causando miles de muertes que fueron adjudicadas a antiguos presagios. En el siglo XX, a consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surgieron pestes como la tuberculosis, poliomielitis, la malaria y el dengue. Pero en la década de los 70, un nuevo contagio causó terror: el SIDA, cuya propagación, según los estudiosos de los planetas y la numerología, irá en ascenso perturbando a los 7.000 millones de seres humanos que habitan el planeta. Vamos a tener un aumento de enfermedades crónico-degenerativas. Y ahí viene otro detalle. ¿Se van a morir? No. No se van a morir y van a sufrir todas las complicaciones de las enfermedades porque es gente joven. Y el gasto social se va a incrementar. Y algo que nosotros pudimos utilizar para ejercer una medicina preventiva se va a tener que utilizar una medicina curativa. Esas son las profecías del 2012. El estrés vivido en las grandes ciudades es otro factor determinante en el incremento de los padecimientos. Los miedos que habitualmente nosotros tenemos, por ejemplo, de que nos quedemos sin trabajo, de que nos quedemos enfermos, aparte la inseguridad que tenemos, está generando un estrés que al final del cuento nos va a provocar enfermedades graves, muy graves. Las epidemias son, de acuerdo a investigadores, consecuencia del maltrato y el desinterés que la humanidad ha mostrado por el planeta. ¿Por qué se ha deteriorado la salud de los mexicanos? Hablando específicamente de México. ¿Por la contaminación? ¿Por la pésima alimentación? ¿Por el estrés? Y por todos los factores socioeconómicos y políticos que hay en el país. Y solo habrá una manera de aminorar el impacto. Respetar lo que nos dice el cuerpo. 1. Comida sana. 2. Ejercicio. 3. No consumir elementos o alimentos, porque la gente le dice alimentos, yo le digo elementos, que sean psicoestimulantes. Pero mientras que para algunos el 21 de diciembre de 2012 representa el fin de la humanidad, debido principalmente a los cambios climáticos y trastornos naturales, para otros, el cambio radica en la transformación espiritual, que hermanará nuevamente a los hombres y a las naciones. En la astrología china no hay una situación dramática marcada como un suceso trágico que vaya a suceder, sino más bien es un año donde se van a tener que poner en orden muchas cosas. Ellos manejan particularmente el 22 de diciembre del 2012. Y aquí la repetición de tanto 2
volvemos a lo mismo, nos está hablando de la sociedad, nos está hablando de la familia, nos está hablando de la pareja, nos está hablando de unirnos. Aquí te dice unión. 2012 nos habla de armonía, nos habla de centrarnos. También eso significa 2012. Es un año que se rige por el signo zodiacal dragón. De lo que son los 12 signos zodiacales chinos, el dragón es el único que es un animal mitológico. Todos los demás son animales terrestres que conocemos y vemos. El dragón para los chinos simboliza el todo, la perfección. Yo lo veo, yo personalmente, como un cambio de conciencia. Veo que hay un llamado a la conciencia universal. No podemos continuar atacándonos, no podemos continuar marginando a otros porque piensan, aman o dicen o hablan o tienen políticas distintas a las nuestras. Tenemos que empezar a crear ya una gran hermandad mundial, donde todos somos hermanos, hijos de un solo Padre, Dios. Nos espera algo maravilloso para la humanidad. Por eso, insisto, vamos a aguantar el chaparrón de todo lo que está pasando para sensibilizarnos y cambiar de conciencia. Este fin del mundo, pues es simbólicamente el fin de una era, el fin de un tiempo donde, pues, lo mejor es abrirnos a lo que viene. Un estudio del Ipsos Global Public Affairs, con sede en Nueva York, revela que los chinos, turcos, rusos, mexicanos y surcoreanos son los que más creen que el fin del mundo está cerca. La población de Bélgica y Reino Unido es la más incrédula. Aunque diversas profecías apuntan a que el fin del mundo está por ocurrir, los astrólogos de nuestra era lo niegan, aunque sí alertan sobre los cambios que social y políticamente seguirán afectando a la humanidad. Se está contemplando la posibilidad de un movimiento fuerte en la Ciudad de México, se está contemplando que haya levantamientos sociales, se está contemplando que haya situaciones muy incómodas en relación al alimento y demás. La probabilidad de una tercera guerra también está ahí contemplada. Se van a empezar a unir todos los países, por ejemplo, de Europa, que otros países, los árabes y todos los demás, va a haber una confrontación brutal, va a haber una confrontación económica. Esas guerras políticas van a ser a morir, yo creo que cada vez más graves, más tenaces, más salvajes, ¿no? La religión también se verá más afectada. La Iglesia Católica está sufriendo grandes cambios. Es la única religión en el mundo que tiene una desbandada de fieles que están saliendo y ya no quieren regresar. Las iglesias están vacías. En cambio, hay una cantidad impresionante de nuevas sectas, ¿verdad? Con mucho éxito. La gente habla y dice, los milagros son charlatanerías. No es cierto. Sí va a haber cambios. Toda la costa del Pacífico, desde Alaska hasta la Patagonia, va a tener cambios. No son castigos divinos, tenemos que adaptarnos a ello. El 2020 vamos a estar viviendo totalmente cosas diferentes a lo que estamos viviendo ahora. Vamos a ver esto, yo diría, con mucho optimismo, con mucho entusiasmo, y de verdad a nivel personal y a nivel país, a nivel comunidad, tratar de soltar todo aquello que nos sigue aferrando al pasado. Según los futurólogos, México experimentará fuertes transformaciones. México es un lugar para inversión, va a haber mucho dinero, mucho movimiento, comercio, muchas industrias que van a venir a instalarse aquí, una muy buena remuneración económica, va a haber trabajo y movimiento de dinero, ¿no? Con todo y nuestra inseguridad. Entonces para México nos va a ir bastante bien. A nivel planetario, México estará viviendo pues situaciones igual de muchos cambios, de mucho rompimiento de estructuras, de esta confrontación entre el pasado y el futuro, entre un presente que se está gestando. Creo que estamos viviendo y seguiremos viviendo un proceso de purificación, de limpieza. La fecha más temida de este 2012 es el próximo 21 de diciembre, día en que ocurrirá un solsticio de invierno que las distintas profecías advierten producirá una gigantesca llamarada que pondrá fin a un ciclo para dar paso a la nueva era, marcada por la introspección, la meditación y el despertar de la conciencia. Se piensa que cuando sea el 21 de diciembre del 2012 o se acaba el mundo o nace la nueva tierra, y esto es gradual, esto definitivamente va a ir siendo gradual.
Sin embargo, sí creo que cada vez hay un despertar más importante. Son profecías en bueno, no en malo. Debo de dar a luz a un ser nuevo. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de Profecías 2012. ¿El fin del mundo está cerca? Hasta la próxima.